Muy buenas chicos y chicas. El día de hoy, tras mucho tiempo de inactividad con esta serie, vamos a continuar con la serie de curiosidades de Death Note, ahora tratando las curiosidades del capítulo 3. Así que bueno, sin más, comenzamos. En el anime, vemos a Mogi informar al resto del cuartel sobre que hasta el momento han recibido aproximadamente 3029 llamadas telefónicas del público, o emails, siendo la mayoría simples ciudadanos curiosos o bromistas, habiendo sin embargo 14 personas que afirmaban conocer a Kira o haberlo visto, pero que sin embargo ninguna de ellas dio información que no se supiera, y que también hubieron 21 personas afirmando ser Kira. Y tras eso, otro investigador informa que han podido determinar que, efectivamente, la información de las víctimas de ataque al corazón fueron hechas públicas en Japón justo antes de sus muertes. Además, informa que con respecto a la petición de él de investigar la hora de muerte de cada víctima, pudieron notar que estas, en los días de semana, murieron entre las 4 p.m. y las 2 a.m., ocurriendo la mayoría a las 8 p.m. y la medianoche, siendo el 68% de las muertes. Mientras que en los fines de semana y en días feriados, las horas de muerte se repartían entre las 11 a.m. y las 12 de la noche. La primera diferencia, es que en el manga primero habla el investigador que comunica lo de las horas de muerte y después habla Mogi, quien, por cierto, en el manga se ve un tanto extraño, como que no se parece mucho a como se ve en el anime. La otra cosa, es que a diferencia del manga, una vez le escucha el reporte de las horas de muerte de las víctimas, señala lo extremadamente importante que esa información es, explicándole a los investigadores que es bien posible que dado las horas en la que Kira comete sus asesinatos según el día, podría ser un estudiante, siendo Kira alguien con un muy fuerte sentido de la justicia y que pretende convertirse en algo similar a un dios, pero que sin embargo tiene un muy infantil concepto del bien y el mal. O sea, tanto en el manga como en el anime, luego de que todos dan sus reportes, él le pide a los encargados de la investigación de las víctimas y los medios de comunicación investigar más a detalle la forma exacta en la que sus identidades se hicieron públicas, señalando que particularmente le interesa saber si se mostraban fotografías de ellas, pero, solo en el anime él además de eso les comparte a los investigadores su teoría de que Kira muy posiblemente podía ser un estudiante. En el anime, cuando Soichiro se está estirando al haber terminado la reunión y Matsuda le habla, están en una parte superior del edificio, mientras que en el manga están en la salida, ya que Soichiro ya se iba a casa, razón por la que aquí en el manga no vemos que Matsuda le da un café para soportar el cansancio, pues aquí ya se iba, no como en el anime. En el anime, lo último que vemos en la parte en la que cena la familia de Light, es que Light le señala a su papá que se ve cansado, ante lo que él le explica que el caso que está tratando es difícil, apreciando como Ryuk se percata de que el hecho de que Soichiro fuese el padre de Light era la fuente de confianza de este último, apreciando como Ryuk le señala esto a Light una vez que Light vuelve a su habitación, donde Light le explica lo fácil que se le es hackear la computadora de su papá para estar al tanto de la investigación. En cambio en el manga, vemos que Soichiro, tras decirle a Light que el caso era difícil, le dice que la persona con más autoridad sobre ellos había dicho ese día que por la hora de los asesinatos, el criminal podía ser un estudiante, provocando que la mamá de Light le diga a su esposo que no hable de esos temas en la mesa, preguntándole él qué tenía de malo dado que en el pasado la opinión de Light le ha ayudado en algunos casos. Y tras eso, Light se levanta, sorprendiéndose su hermana por lo rápido que acabó de comer, preguntándole luego Light si necesitaba más ayuda con sus deberes, ante lo que ella le dice que no, causando que el padre de Light le pregunte a Sayu si otra vez Light le ha estado ayudando, lo que genera que Sayu le diga a Light con cierta gracia que no lo delate, para finalmente decirle Light a su madre, antes de entrar a su cuarto, que él mismo limpiaría su cuarto, y que por ende no entrara, diciéndole ella que desde que él entró al instituto acordaron que ella ya no lo haría, señalando Sayu que Light está entre comillas, esa edad. Y es en medio de todos estos diálogos que en el manga se nos dice por primera vez que ya se sospechaba que Kira fuese un estudiante, por lo cual, no es que en el manga L no haya compartido esta teoría con los demás investigadores, sino que simplemente en el manga, a diferencia del anime, no se muestra el momento exacto en el que L se las compartía. Tanto en el anime como en el manga Light empieza a decir que, dado las reglas de la libreta, si escribía ataque al corazón como causa de muerte, podría manipular la hora de las muertes, diciéndole a Ryuk que podría darle más entretenimiento, pero solo en el anime se muestra físicamente como varios criminales van muriendo mientras que Light va a la escuela normalmente dado que iba dejando programadas las muertes.
Es curioso que fuesen 23 las personas a las que Light matara en un solo día, ya que si bien era cierto que si ponía ataque al corazón como causa de muerte podía manipular la hora de las muertes, mucho más adelante, casi al final de la serie, se nos menciona que lo máximo que se puede controlar a una persona es por 23 días, siendo la misma cantidad de víctimas a las que Light mató aprovechándose de esto. Tanto en el anime como en el manga, en un determinado momento, Ryuk le dice a Light que alguien lo ha estado siguiendo, incluso en ese preciso momento, siendo ese alguien un agente del FBI, ya que él le solicitó que varios investigadores de la organización fueran a Japón para investigar a los investigadores japoneses y a personas cercanas a ellos, dado que el que Kira haya podido obtener información de la investigación, significaba que estaba entre los investigadores del caso o personas cercanas a ellos, hecho que por cierto solo en el manga se aprecia físicamente, pero solo en el anime vemos el momento que Ryuk se percata de ello, siendo este momento, en esta parte, donde Light está en clases y Ryuk mira por la ventana. Aunque de hecho, en el manga sí se ve a Ryuk como si observara algo mientras Light está en clases, pero solo en el anime se ve claramente de qué se percata. En el anime, el agente que sigue a Light se ve como sombra, o sea, se ve físicamente, pero más que nada su espalda se distingue, mientras que en el manga, si bien también se le ve de espalda, se le puede ver con más detalle, pudiendo ver su cabeza. En el anime, luego de que Light se entera de que lo siguen, lo vemos directamente en su habitación pensando en eso, mientras que en el manga primero vemos cómo lo recibe su madre. Tanto en el anime como en el manga Ryuk le dice a Light que si convierte los números a tiempo humano que ve sobre su cabeza puede saber cuánto le queda de vida, lo cual sin embargo nunca le diría, pero en el anime se lo dice antes de que le mencionara lo del trato de los ojos de Shinigami a cambio de la mitad de su vida restante, mientras que en el manga ya le había dicho lo del trato, por lo cual al decirle a Light que no le diría cuánto le queda de vida Light pone esta cara, dado que si aceptara el trato no sabría cuántos años le quedarían de vida. Ahí al final, resulta que en el anime, luego de que Light y Ryuk quedan de frente, dejándonos con la duda de si Light aceptaría o no el trato de los ojos, vemos a la gente observando la casa de Light, y hasta se le ve la cara, con lo cual al final su cara se ve antes en el anime que en el manga. Y por último, este capítulo cubrió el resto del capítulo 3 y 4 del manga, y el capítulo 5. Significado del título de los nombres de cada capítulo según Sugunyoba. Capítulo 3. Nombre, familia. Tras conocer que Light tenía una hermana menor y que su papá era jefe de la oficina central donde se investigaba el caso del asesino, titulamos este capítulo a partir de la frase final de Light. Si cometiera una torpeza, Kira tendría que verse obligado a matar a su propia familia. Hasta este tercer capítulo decidí que los subtítulos tendrían no más de 2 palabras. Capítulo 4. Nombre, corriente eléctrica. A partir de aquí se cuidó el no revelar de qué trataban los próximos capítulos en Jump, así como tomar conciencia de los nombres de estos y jugar un poco con ellos. En esencia, este capítulo habla sobre el lugar donde estaba escondida la libreta, porque había otras opciones. Por ejemplo, doble y supresión. Pero concluimos que, electricidad, se oía más interesante, y como mencioné anteriormente, se juega un poco. Capítulo 5. Nombre, ojos. Habla sobre el intercambio de los ojos de los dioses de la muerte, pero, intercambio, no se oía muy atractivo. Consideré que ojos se escuchaba mejor. Y bueno chicos y chicas, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, y bueno como siempre, no olviden dar manito arriba al video, comentar, compartir, ver mis demás videos y suscribirse. Que estén muy bien todos y todas, y hasta la próxima.